disciplinas científicas. Epistemología significa ciencia o teoría de la ciencia. Según este señor Aristóteles, la epistemología es ciencia y tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en sus causas, y esta viene de la palabra griega episteme. Entonces, repito, esta es una pregunta de evaluación. Epistemología significa ciencia o teoría de la ciencia. Para Aristóteles es ciencia y tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en sus causas. Es decir, que lo ha llevado a ser lo que es. Y viene o proviene de la palabra griega episteme. El enfoque actual de la epistemología la sitúa como la teoría del conocimiento científico y se caracteriza por su método, el cual nos lleva a plantearnos problemas científicos y de investigación, a formular hipótesis y mecanismos para su verificación, razón por la cual podemos decir que la epistemología de la ciencia es el método científico. Ojo con esto, y esto debe de quedar muy claro. El enfoque actual de la epistemología la sitúa como la teoría del conocimiento científico. Ese es el enfoque actual, no el que planteaba Aristóteles. Y se caracteriza por su método. Luego vamos a ver qué es un método. Vamos a hacer una comparación entre ciencia, método, investigación, etc. El cual nos va a llevar a plantearnos problemas científicos y de investigación, a formular hipótesis y mecanismos para su verificación, razón por la cual podemos decir que la epistemología de la ciencia es el método científico. La epistemología presenta el conocimiento como el producto de la interacción del hombre con su medio. Hablábamos que era el método científico, y el método científico, la epistemología como tal, nos va a presentar el conocimiento como el producto de la interacción del hombre con su medio. En la medida que el hombre interactúa con su medio y produce conocimientos, se genera la epistemología o la teoría del conocimiento. Conocimiento que implica un proceso crítico mediante el cual el hombre va organizando el saber hasta llegar a sistematizarlo, como en el caso del conocimiento científico. Se va profundizando y va generando conocimiento científico, lo somete a comprobación. En su expresión tradicional, la epistemología es presentada como una rama de la filosofía cuyos inicios históricos estuvieron ligados a la historia de la Grecia clásica, en donde existía una diferencia entre dos aspectos concretos del conocimiento, que era la doxa y la episteme. La doxa vendría a ser como el conocimiento vulgar, y la episteme vendría a ser como el conocimiento comprobado, que ha sido sometido a comprobación, vaya, y que parte de la ciencia. La primera alude a las opiniones o juicios, es decir, la doxa, no necesariamente fundamentado sobre lo que sabemos o creemos saber, y está ligada a experiencias netamente sensoriales. Es un conocimiento vulgar no sometido a comprobación. Pero la episteme es la expresión decantada del conocimiento que ha pasado por la reflexión, el método, y se hace más fiable y cierto por el examen al que ha sido sometido. Ese proceso al que ha sido sometido le da la validez a ese conocimiento. De este primer momento, la epistemología adquiere el sentido de conocimiento sobre un saber particular que no es del sentido común o del saber cotidiano. Y en el esquema que tenemos a la derecha, pues podemos ver la epistemología y cómo algunos la definen. Reflexión sobre la relación entre las ciencias, eso es epistemología. También reflexiona sobre el funcionamiento del conocimiento científico, también eso es epistemología. La epistemología también describe las condiciones de posibilidad, existencia y funcionamiento de la ciencia, también lo hace la epistemología. Aborda sentido, significado de nociones, términos y conceptos, también lo hace la epistemología. Analiza la relación teoría y práctica, también lo hace. Analiza supuestos ontológicos del saber, también lo hace. Es decir, la epistemología es el cúmulo de conocimientos acerca de la ciencia, de la interacción del hombre con su medio.
Al hablar de epistemología también aparece nuevamente este señor, Jean Piaget, que nos dice, es el, es el estudio del paso de los estados del mínimo conocimiento a los estados del conocimiento más riguroso. Si lo vemos desde la definición que teníamos antes, de la doxa al episteme, es decir, del conocimiento vulgar, sin reflexión, al conocimiento riguroso, en este caso estaríamos hablando del episteme, a través de la aplicación del método científico. Piaget considera que la epistemología puede dividirse entre grandes grupos. Las epistemologías metafísicas, que son todas aquellas teorías que se han formulado partiendo del modelo de una ciencia en desarrollo y que luego aspiran a convertirse en una teoría general del conocimiento. Todas las ciencias han pasado por este proceso de ser metafísicas, es decir, que no están todavía sujetas a ser consideradas una ciencia como tal, sino que están en un proceso de desarrollo y que aspiran a convertirse en todo caso en una teoría general del conocimiento, pero aún no lo son. Eso es lo que planteaba Piaget, esas epistemologías metafísicas. Para él estaban las epistemologías paracientíficas, que se originaban en una crítica fuerte del conocimiento científico, a su método y a la pretensión de ser el único tipo de conocimiento válido, objetivo, estableciendo un método diferente para llegar a la obtención de conocimientos. Para él, las paracientíficas estaba hablando de aquellas ciencias que se daban a la par de otras y que trataban de ser contraposición, de decir críticamente y fuertemente la explicación que dan sobre la realidad no es correcta, que van de manera paralela y están tratando de explicar lo mismo pero de formas diferentes y establece un método diferente para llegar a la obtención de conocimientos. Y las epistemologías científicas que nacen de la reflexión sobre las ciencias, explican el conocimiento científico, sus problemas internos, tienden hacia una especialización del conocimiento antes que a una generalización de las teorías. Entonces Piaget nos va a plantear los tres escenarios de aquellas epistemologías metafísicas, es decir, aquellas ciencias que aún no son consideradas como tal porque no han logrado a convertirse en una teoría general del conocimiento, aquellas que son paracientíficas, es decir, que son paralelas a una que ya existe, que solo están tratando de explicar de una u otra manera el por qué se comporta el objeto de tal o cual forma a través de un método distinto, sin embargo ya existe una explicación del por qué y es un conocimiento paralelo, y aquellas que sí son científicas, es decir, que sí nacen de la reflexión sobre las ciencias formales ya sometidas a comprobación y que explican el conocimiento científico, sus problemas internos, hacia una especialización del conocimiento ya existente, hacia generalizar una teoría, hacia fundamentar más lo que ya sabemos. Epistemología, que del griego episteme significa conocimiento y logos, teoría, también la vamos a definir como una rama de la filosofía, cuyo objeto de estudio es el conocimiento científico. El término, y esta es otra definición, epistemología, ha ido ampliando su significado y se utiliza como sinónimo de teoría del conocimiento, que vamos a recalcar. Así, las teorías del conocimiento específicas son también epistemología, por ejemplo, la epistemología científica general, la epistemología de las ciencias físicas o de las ciencias psicológicas o de las ciencias jurídicas. Todas las ciencias tienen su epistemología, es decir, su teoría del conocimiento, pero en general la epistemología es lo que engloba todas las teorías del conocimiento de todas las ciencias. Otros lo van a definir como la ciencia que trata de conocer la naturaleza del conocimiento humano en sus principios reales y en su funcionamiento real, los tipos o clases de conocimiento y los caminos o métodos que pueden conducir a su realización correcta en cada caso. Para aterrizar la epistemología en el sentido estricto lo vamos a entender como la teoría del conocimiento a nivel general. Pero si ya definimos que epistemología es la teoría del conocimiento, pero ¿qué es el conocimiento? Debemos de definirlo también. Es el estado de quien conoce o sabe algo a nivel general.
Por ejemplo, los contenidos sabidos o conocidos que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad, por ejemplo, la Tierra es redonda, es conocimiento. Y eso es algo a nivel general, que todos lo conocemos. Es un conocimiento que no hemos nosotros sometidos a comprobación, sin embargo lo sabemos, eso es conocimiento. Los contenidos sabidos o conocidos que forman parte de nuestro patrimonio cultural, ya lo sabemos. Por extensión, también suele llamarse conocimiento a todo lo que un individuo o una sociedad considera sabido o conocido. Todo lo que la sociedad salvadoreña conoce es conocimiento, que ya considera que existe. Pero el conocimiento es el resultado de esfuerzos sistemáticos y metódicos de investigación en busca de respuestas a problemas específicos y que procura ofrecer una representación adecuada del mundo. Esto va a venir a ser la definición más adecuada de conocimiento, que es el resultado de esfuerzos sistemáticos y metódicos de investigación en busca de respuestas a problemas específicos y que procura ofrecer una representación adecuada del mundo. Entonces, la episteme, por un lado, es la teoría del conocimiento y el conocimiento es el resultado de esfuerzos sistemáticos y metódicos de investigación en busca de respuestas a problemas específicos y que procura ofrecer una representación adecuada del mundo. Veamos otras definiciones de conocimiento. La ciencia es el conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables que obtenidos de una forma metódica, verificados y contrastados con la realidad, se refieren a objetos o conceptos de una misma naturaleza. Es decir, que el conocimiento va a recoger todos aquellos elementos que han sido verificados, sometidos a comprobación, que han sido contrastados, vaya, con la realidad, y son esos objetos o conceptos de una misma naturaleza a los cuales ya le encontramos explicación. En este caso, la observación controlada, la experimentación, la modelización, la crítica de fuentes, por ejemplo, en historia, las encuestas como instrumentos de investigación, entre otros, son empleados por las ciencias y estos pueden considerarse como un refinamiento o una aplicación sistemática de las anteriores, es decir, estos son objeto de estudio de la epistemología. Entonces, si hablamos de la episteme, que es la teoría del conocimiento, y hablamos que el conocimiento es el resultado de los esfuerzos sistemáticos y metódicos, ¿y cuáles son esos esfuerzos sistemáticos y metódicos? Todos estos elementos como la observación controlada, la experimentación, la modelización, la crítica, las encuestas, etc. Y estos son objeto de estudio de la epistemología. Entonces, la epistemología, como teoría del conocimiento, va a estudiar el conocimiento en general y todos los elementos que la constituyen y que son parte del método científico, es decir, todos los procesos que van a llevar a cabo la comprobación de la hipótesis de investigación. ¿Y qué es ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Es el conocimiento sistematizado, elaborado mediante observaciones, razonamientos y pruebas metódicamente organizadas. La ciencia en todo caso viene a ser el resultado del proceso investigativo, como lo hablábamos en las slides anteriores. Es el resultado que se obtiene a través de un proceso metódico de investigación que nos genera nuevas leyes, teorías o planteamientos acerca de una u otra cosa que ha sido sometida a investigación. La ciencia va a utilizar diferentes métodos y técnicas para la adquisición y organización de conocimientos sobre la estructura de un conjunto de hechos objetivos y accesibles a varios observadores, además de estar basado en un criterio de verdad y una corrección permanente.